Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva enseñanza. Mi nombre es Luis Garre, soy el autor del libro Eres Alfa y Omega y vamos a continuar con el entrenamiento diario. Bienvenidos a los que me seguís a través del podcast diario Sabiduría Espiritual para tu vida diaria y a los que estáis en YouTube, en Instagram y en Facebook. A los que estáis en YouTube os pido que le deis a la campana si queréis que os lleguen los vídeos diarios, que os notifique YouTube cada entrenamiento, porque si no es que no lo hace, por lo tanto tenéis que activar la campana de las notificaciones. Y los que estéis en Instagram, en Facebook, os recuerdo que en mi canal de YouTube es donde está todo el contenido ordenado y bien almacenado para vuestro entrenamiento, así que ir a YouTube y suscribiros a mi canal porque allí está todas las series de vídeos. También os lo digo a los que estáis en el podcast, porque estoy realizando series de vídeos en cuanto a cada objetivo. Hemos acabado el objetivo del apego, hemos hablado del apego emocional, del desapego, de cómo superarlo y hoy iniciamos una nueva serie de vídeos. Vamos a hablar de las emociones negativas, súper interesante, te van a ayudar. ¿Quién no siente emociones negativas? ¿Quién no va a querer liberarse de toda emoción negativa en su mente, en su estado emocional? Que sabemos que es el origen de la enfermedad física y mental, de la limitación, de la parálisis que cualquier ser humano pues sufre cuando no controla esas emociones negativas. Voy a explicar absolutamente todo en cuanto a cómo superar cualquier emoción negativa. Os voy a poner ejemplos y os voy a ayudar en esa superación. Este es el primer vídeo de una serie de vídeos que ya tengo preparado y que os va a ayudar, os aseguro que os va a ayudar. Quedaros hasta el final de este entrenamiento porque es muy importante. Las emociones son fundamentales. Vivimos en un mundo donde la materia se crea primero en nuestra mente, en nuestra frecuencia de vibración. La frecuencia de vibración son los pensamientos con las emociones asociadas a esos pensamientos que generamos continuamente, es decir, nuestra mentalidad. Es lo más importante, es la clave. El entrenamiento de la mentalidad va a determinar pues qué vida vas a tener en la materia. Es fundamental entrenar nuestra mente, entrenar nuestro sistema emocional, entenderlo adecuadamente cómo funciona y de eso me voy a encargar a partir de ahora mismo, de este mismo vídeo. Vamos a hablar de emociones negativas, cómo superarlas, cómo enfrentarlas, cómo pues eliminarlas de nuestra vida para siempre. Así que vamos a entrar ya en materia. Lo primero que quiero deciros es que cualquier ser humano está emitiendo una frecuencia de vibración al universo y esa frecuencia, como ya os he dicho, empieza por el pensamiento asociado a una emoción que luego llega, desencadena en una acción que finalmente esa suma de acciones son los hábitos que todos pues acabamos desarrollando en nuestra vida, que finalmente nos llevan a los resultados. Por eso el inicio de todo está en esa frecuencia de vibración, en esos pensamientos, en ese mentalismo. Es la ley del mentalismo. Los pensamientos son cosas y lo que pensamos de forma predominante acaba manifestándose, acaba haciéndose realidad en nuestra vida, tanto para bien como para mal. Va a depender del tipo de pensamientos que estemos desarrollando. Voy a enseñaros cómo repolarizar, cómo cambiar el pensamiento. Así vais a ver que se cambia la emoción, que transformamos la emoción de negativa a positiva y empezamos a vibrar en una frecuencia alta. Vibrar en una frecuencia alta significa cercana al amor, emociones positivas, de alegría, de amor, de calma, de confianza. Todas esas emociones que conocemos son emociones de alta frecuencia porque están cercanas al amor, igual que las emociones de baja frecuencia, pues son las emociones más cercanas a los sentimientos o a las emociones del miedo y todo lo que conlleva el estado del miedo asociado. Estoy hablando de emociones como la ira, la culpa, la desconfianza, el egoísmo, el apego a la materia. Todas esas emociones son de baja frecuencia, están cercanas al miedo. Podemos, digamos, hacer dos extremos. Uno sería en la parte alta el amor, en la parte baja el miedo.
la desconfianza, y todas esas emociones de baja frecuencia son las que, como te digo, están cercanas al miedo. Luego hay muchas emociones, podemos hablar de muchísimas. Si nos vamos, por ejemplo, al miedo, tenemos la envidia, tenemos la autoestima baja, tenemos, como os he dicho, la culpa, tenemos la tristeza. Y si nos vamos a las emociones cercanas al amor, pues la libertad, la confianza, la esperanza, la pasión, el optimismo, la alegría, todo eso. Creo que queda bastante claro cuando hablo de alta vibración o de baja vibración. Por lo tanto, vamos a enfocarnos de esa manera y ahora voy a explicarte con qué frecuencia quieres esto en tu vida. Es decir, cuando hablamos de emociones altas, estamos hablando de la alegría, del amor, de la calma, de la paz interior. Hazte esta pregunta: ¿con qué frecuencia quieres tú eso en tu vida? Pues seguro que la respuesta va a ser con muy alta frecuencia. ¿Quién no va a querer estar feliz, estar alegre, ser optimista, tener esperanza, vivir en calma, con paz interior? Eso lo desea cualquier ser humano. Por lo tanto, cuando determinamos que con mucha frecuencia deseamos ese tipo de emociones, ahí ya estamos pues etiquetándolas, por decirlo de alguna manera, como emociones de alta frecuencia. Igual ocurre, podemos irnos al ejemplo contrario: ¿con qué frecuencia queremos sentir miedo, desconfianza, tristeza, desesperación, ansiedad? Pues seguro que vamos a decir con muy poca frecuencia o con ninguna frecuencia. Por lo tanto, pues está claro qué es lo que nos hace sentir bien, cuáles son esas emociones que nos hacen sentir bien. Pues son las emociones de alta frecuencia, son las que tenemos que pues dirigir nuestra atención, poner nuestro foco y, como te digo, repolarizarnos siempre hacia las emociones de alta frecuencia, ¿vale? No podemos elegir. Muchas veces el controlar nuestras emociones pues es muy complicado. El ser humano, cuando está sintiendo algo, está sintiendo miedo, está sintiendo ira, está sintiendo culpa, resentimiento, pues es muy difícil pedirle que controle esa emoción y que la cambie en ese momento. Es muy complicado. Pero lo que sí podemos hacer, y aquí está la clave de lo que voy a contarte hoy en este entrenamiento, es repolarizar el pensamiento. El pensamiento es el inicio, el pensamiento es, digamos que es lo que desencadena la emoción. Cada pensamiento lleva una emoción asociada, ya lo hemos dicho. Pues cuando estamos pensando en algo negativo, tenemos un pensamiento negativo en cuanto a algo que nos esté ocurriendo en nuestra vida, la emoción va a ser una emoción negativa. Como os digo, sentir algo, cuando lo estamos sintiendo, es muy difícil de cambiar, pero cambiar el pensamiento sí que podemos hacerlo, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Es una manera de ver las cosas de una forma diferente, pensarlas de una forma diferente. Es como ver el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. Voy a poner ejemplos muy claros, vais a entender perfectamente esta estrategia, qué es lo que hay que hacer y cómo aplicarla. Vais a ver que en varias emociones que vamos a practicar ahora, en ejemplos que tengo preparados, va a ser más sencillo de entender incluso que la propia explicación que os estoy dando. Vais a ver muy rápido que se entiende fácil a qué me refiero cuando hablo de cambiar el pensamiento, repolarizarlo. Pero antes quiero seguir introduciendo un poco en el vídeo lo que significa elevar la vibración, ¿vale? Mirar la parte buena de las cosas, eso es elevar la vibración, verlas desde un punto de vista diferente. Imagínate, por ejemplo, la situación actual mundial que está ocurriendo. Ya entramos en los ejemplos, tengo varios preparados. No voy a entrar a nombrarla, ni voy a entrar en profundidad sobre... Todos sabemos lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a lo que está pasando. Pues cada ser humano lo puede ver de una manera distinta. Tenemos la libertad, el libre albedrío de verlo de la manera que nosotros elijamos. Si vamos a elegir ver la situación mundial que está ocurriendo, que podríamos definirla como de negatividad absoluta, como que todo está siendo una pesadilla para todos los seres humanos, pues hay personas que están descubriendo a través de esta situación actual, están mirándola, están viendo el lado positivo de las cosas, que todas las cosas lo tienen, están viendo lo positivo de esa situación y están viendo en ellas mismas, por ejemplo, pues
cosas que desconocían, están aprendiendo pues que a lo mejor son más generosas de lo que lo han sido nunca debido a esta situación en cuanto, por ejemplo, a la ayuda a otras personas que lo necesitan o que no pueden salir de casa, por ejemplo. Estos son ejemplos que quiero que entiendas que nos pueden ayudar a ver las cosas de una manera distinta, incluso aunque la situación pues parezca, aparentemente sea negativa. Pues hay personas que están aprendiendo de ellas mismas, están reinventándose, están no viniéndose abajo, no rindiéndose, sino pues trabajando esa resiliencia, por ejemplo en el plano laboral, buscando opciones diferentes para seguir hacia adelante. No quedándose en el contexto negativo, sino buscando caminos, reinventándose, sacando de ellas mismas lo mejor en cuanto, por ejemplo, como te he dicho, a la ayuda a otras personas. Aprendiendo, por ejemplo, a valorar cosas que antes no han valorado y que esta propia situación mundial les está llevando a valorar. Por ejemplo, el poder ver a sus seres queridos, el poder tener momentos de mayor calidad en cuanto al tiempo con su familia, valorar cosas que antes no estaban valorando porque estaban en la vorágine que todos estamos del trabajo, de las obligaciones, de las preocupaciones, etcétera. Y esto nos ha hecho parar a todos, nos ha hecho quedarnos en casa más de una vez, como está ocurriendo, y eso también nos hace pues reencontrarnos con nosotros mismos, autoconocernos, ver partes positivas de nosotros que no estábamos apreciando. Pues ese es el ejemplo que te estoy diciendo, en la manera de ver las cosas diferentes y mirar una situación que puede parecer muy negativa, mirarla desde un prisma distinto. Todos tenemos esta libertad, esta posibilidad, y es cuestión de llevarlo a nuestra conciencia y practicarlo. ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Cuál es la parte positiva de todo ello? ¿Cuál es la parte constructiva? ¿En qué me está enriqueciendo a mí interiormente de valores, de principios que antes pues no estaba observando y ahora sí observo? Pues esa es la manera de verlo, esa es la manera inteligente de poder repolarizar, en este caso, una situación mundial como la que estamos viviendo. ¿Qué más podemos decir para subir la vibración? Pues tenemos que añadir verdad. Tenemos que añadir verdad a nuestras reflexiones. Siempre que nos decimos la verdad, siempre que no evitamos una emoción, estamos sintiendo algo y no lo evitamos, estamos reconociéndonos que sentimos miedo, por ejemplo, por algo que esté sucediendo, pues simplemente el hecho de reconocer, de poner verdad, de sacar a la luz, es decir, no esconder, no evitar, sino sacar a la luz, sacar a la conciencia una emoción que estemos sintiendo, por ejemplo el miedo, va a hacer el simple hecho ese va a hacer que ya elevemos nuestra vibración, que nuestra vibración ya sea alta simplemente porque estamos reconociendo que sentimos miedo y que es humano sentir miedo y que no pasa nada por sentir en momentos determinados miedo e incertidumbre en nuestra vida. Lo importante, como te digo, es reconocérnoslo y buscar las soluciones. Lógicamente, ser proactivos y poner solución al problema. ¿Qué nos está generando el miedo? ¿Qué es lo que nos está haciendo sentir miedo? ¿Cómo podemos cambiar esa emoción? Pues esa es otra estrategia. Poner verdad a cada emoción, decirnos la verdad, dejar de engañarnos, dejar de justificarnos, dejar de caer en el victimismo, que son frecuencias de baja vibración, todo ello, y empezar a decirnos verdad, que eso es una frecuencia altísima que nos va a llevar a elevar pues esa vibración de la que estamos hablando. Así que añado verdad a mis reflexiones. Por ejemplo, vamos a poner más ejemplos que tengo aquí anotados para que quede suficientemente claro el entrenamiento de hoy. En cuanto a la envidia, cuando un ser humano está sintiendo envidia, en el fondo lo que está sintiendo es una admiración encubierta, está admirando algo, pues algo que quiere de otra persona o algo que le gustaría tener, está envidiándolo porque realmente lo que es una admiración encubierta hacia alguien. Lo que pasa es que la emoción es una emoción negativa, que es una emoción de envidiar, ¿Ahí qué hay que hacer? Pues hay que repolarizar. Lo primero, la primera estrategia, me digo la verdad, lo reconozco, estoy sintiendo envidia porque estoy viendo algo o a alguien que tiene algo que yo quiero y que pues yo también lo quiero y estoy sintiendo envidia en mi interior. El primer paso es la verdad, lo reconozco, siento envidia, no pasa nada, y ahí es donde voy a cambiarlo por la admiración, que esa es la emoción positiva, esa es admirar a alguien, admirar a algo, fijarme en esa persona
cómo lo está haciendo, qué está consiguiendo. Si yo quiero conseguir lo mismo, empezar a mirar a esa persona, ver cómo lo hace, qué está haciendo, preguntar, informarme y a partir de ahí repolarizar esa envidia por admiración. Ese es el cambio que habría que hacer en este ejemplo. Pues creo que queda muy claro y así es como subimos nuestra frecuencia de vibración en una emoción negativa y pues la superamos. En cuanto a los celos, por ejemplo, hay muchas parejas, hay muchas personas que son celosas y que si empezamos a decirnos la verdad, sentimos celos, estoy sintiendo celos y a lo mejor son unos celos injustificados, no hay ningún motivo, no tengo motivos para sentir celos, pero dentro de mí siento esa sensación, lo primero que tengo que hacer, como te digo, es hablarme con verdad. ¿Qué hay detrás de los celos en realidad? ¿Qué hay detrás? Pues inseguridad en mí mismo. Hay una emoción de inseguridad que tengo que trabajar en mí y que tengo que reconocer en mí. Simplemente ese reconocimiento ya eleva la vibración, es como un toque de humildad, realmente es practicar la humildad, es decirnos que sentimos inseguridad por algo, sentimos desconfianza hacia nosotros mismos y eso es lo que nos está llevando a una emoción, por ejemplo, negativa como son los celos. Ver las cosas tal y como son, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de emoción conseguimos con eso? ¿Qué creéis que vamos a conseguir? ¿Va a ser una frecuencia de vibración alta el ver las cosas tal y como son y no ponerle, digamos, detalles, no agrandarlo, si está ocurriendo algo negativo, no agrandarlo en demasía, pues, sino verlo tal y como es, con la mayor objetividad posible? Eso lógicamente va a elevar nuestra vibración, porque todo lo que sea acercarse a la verdad siempre eleva la vibración, todo lo que sea desde la objetividad, el análisis desde la objetividad, sin poner ni quitar, verlo tal y como es la situación, pues va a añadir, como te digo, una mayor vibración a nuestra vida. Emociones negativas que existen, que hay muchísimas, la rabia, la ira, el resentimiento, por ejemplo, pues todo ello viene de la no aceptación. Hay algo que no estamos aceptando y por lo tanto está saliendo en nosotros, en nuestro interior, esa emoción de rabia o de ira. ¿Qué tenemos que trabajar? La aceptación. Hay algo que está ocurriendo, a lo mejor no podemos cambiarlo, tenemos que verlo de otra manera distinta. Incluso puede ser que alguien nos haya perjudicado en un momento dado, en el pasado, nos haya dañado y pues sintamos rabia por ello. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que observar en ese ejemplo que estoy poniendo? Pues lo primero preguntarnos por qué esa persona nos causó ese perjuicio, ese daño. ¿Qué podía mover a esa persona? Porque muchas veces es un dolor interior de esa misma persona, es un sufrimiento que proyecta en los demás. Esto ocurre muchas veces cuando intentamos ponernos en la piel de la otra persona para intentar averiguar por qué cometió esa acción, por qué nos dijo eso que nos dijo, o lo que quiera que pasara, por qué nos perjudicó y nos tratamos de poner en la piel de esa persona, esa es empatía, buscamos entender a esa persona lo máximo posible. Este es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos, es un trabajo positivo realmente para entender qué movió a esa persona que le llevó a perjudicarme a mí. Esto es un trabajo de ponerme en la piel de la otra persona que va a ser positivo, va a elevar tu vibración, va a tratar de aceptar, sobre todo en las emociones negativas tan intensas como la rabia y la ira. Siempre ocurre que no estamos aceptando algo que ha ocurrido, no estamos aceptando algo, pues el trabajo intenso que hay que hacer precisamente es la aceptación. Y tengo varios ejemplos más que los tengo aquí en esta página, que no quiero dejar de compartirlos con vosotros para que quede súper claro las emociones negativas, cómo se repolarizan, sobre todo, como os he dicho, tratándolas desde otro punto de vista, cambiando el pensamiento, no la emoción, sino cambiando el pensamiento, cómo estoy viendo yo eso, cómo puedo verlo de otra manera, poniendo verdad, reconociendo que estoy sintiendo una emoción negativa, reconocerme en mí esa emoción, sacarla a la conciencia y empezar a trabajar el pensamiento que me va a llevar a otra emoción. Por ejemplo, en el perfeccionismo, ¿qué ocurre cuando una persona es demasiado perfeccionista? Pues que ella misma se limita, ella misma se pone barreras, ella misma se perjudica. Es enemigo totalmente, el perfeccionismo es enemigo de lo bueno,
porque nos paraliza. La parálisis por análisis, por ejemplo, es algo que ocurre a muchas personas. Quieren hacer algo tan perfecto, quieren que quede todo tan perfecto, que sea su vida tan perfecta, que al final lo que hacen es llegar a la ansiedad, a la paralización, y lo ideal siempre es pasar a la acción, hacerlo lo mejor que podemos y sabemos, como cada cosa que hacemos en nuestra vida, pero sin tratar de que sea perfecto, porque nunca lo va a ser, porque nadie es perfecto y porque nadie hace todo perfecto, ni incluso no hace nadie las cosas perfectas, porque, como te digo, partimos de esa imperfección. Hay que empezar a trabajar desde esa imperfección que todos tenemos, y lo importante es avanzar y seguir aprendiendo. Pues el perfeccionismo, que aparentemente puede parecer algo positivo, es una emoción de baja vibración, y que cuando nos decimos la verdad estamos viendo que hay un miedo en el fondo de ese perfeccionismo a no dar ciertos pasos. Este es el reconocimiento en cuanto al perfeccionismo. Y otra emoción, el qué dirán, otro comportamiento, otra cosa que nos ocurre a los seres humanos. A veces no hacemos cosas en nuestra vida por el miedo a qué dirán. ¿Qué tenemos? Si ponemos verdad a ese qué dirán, a ese miedo al qué dirán, ¿qué sale de nuestra mente? ¿Qué puede salir? Pues que siempre va a haber crítica, hagas lo que hagas en tu vida, tienes que perder el miedo al que dirán, tienes que ser auténtico, tienes que ser auténtica, sincera, hacer lo que amas, hacer lo que más te gusta, exponerte si es necesario, y olvidarte de las demás personas, olvidarte de las personas ajenas, porque como te digo, siempre va a haber gente que te va a criticar, que lo va a aceptar, que no le va a gustar, siempre vas a tener detractores, siempre vas a tener fans. Esto va a ocurrir, hagas lo que hagas, por lo tanto, aceptación, olvidar el qué dirán, y eso es lo que ocurre cuando ponemos verdad a ese tipo de emoción negativa. Es una emoción de parálisis nuevamente, por lo tanto la superamos desde esa manera. Ponemos todo nuestro poder interior en nosotros mismos y no lo restamos sacándolo fuera. ¿Cómo se resta? ¿Cómo lo perdemos? Pues cuando proyectamos el querer hacer algo, no querer hacer algo, es decir, condicionar nuestra vida en cuanto a si a otras personas les va a agradar, no les va a agradar, nos van a criticar o no nos van a criticar. Todo el poder tiene que llegar hacia nosotros, tenemos que agradarnos a nosotros, hemos venido a cumplir nuestras propias expectativas, no las expectativas ajenas, y esa es la clave de esa emoción. Si veis, estamos poniendo verdad, estamos reconociendo y estamos repolarizando la forma de ver una emoción negativa. ¿Qué más podemos decir sobre las emociones negativas? Pues yo creo que queda prácticamente todo dicho. Tenemos que entender que la forma en la que manifestamos en la materia es el pensamiento y la emoción asociada a la acción, que es el efecto de esa causa. La causa es el pensamiento y la emoción, el sistema de creencias. El efecto son las acciones, los hábitos de vida, los hábitos que llevamos a cabo, la suma de acciones, y esas acciones son las que nos llevan a los resultados. Esa es la manera en la que manifestamos. Por lo tanto, siempre trabajamos en el sistema de creencias, que es la raíz, es el origen de los resultados en nuestra vida, en la materia. Quiero dejar claro, también esto lo sabemos todos, pero quiero decirlo, todas las emociones negativas o las emociones negativas son la causa principal de las enfermedades físicas y mentales en el ser humano. Todo lo que sea la ansiedad, el miedo, la ira, la culpa, hemos hablado de ellas, la tristeza, el victimismo, incluso la queja, la crítica, etcétera, la preocupación, nos van a llevar a la enfermedad física tarde o temprano si no repolarizamos, si no cambiamos esas emociones y no subimos nuestra vibración. Todo el mundo quiere ser feliz, todas las personas quieren sentir paz interior, sentir felicidad, quieren sentirse bien. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar esas frecuencias de alta vibración, esas emociones positivas. A partir de ahora, este es el vídeo número 1, voy a empezar a hacer entrenamientos diarios, vamos a hacer unos entre 6, 7, 8 o 10 entrenamientos sobre emociones negativas, y voy a explicarte cómo cambiar completamente ese estado emocional en ti, entrenando tal y como te estoy enseñando. Así que no te pierdas ningún vídeo, suscríbete en mi canal de YouTube, allí vas a tener todas las listas de reproducción ordenadas, y vamos a empezar a trabajar todo el sistema emocional en el ser humano para repolarizarlo, para cambiarlo, para empezar a manifestar nuestros sueños
en la materia. Nada más, espero que os haya gustado. Si queréis profundizar en toda esta enseñanza, es crecimiento espiritual, es crecimiento personal, es entrenamiento de la mente, pues os voy a recomendar mi libro, Eres Alfa y Omega. Os dejo debajo del vídeo un enlace para que podáis adquirir el tomo número 1 de la saga Eres Alfa y Omega. Así que, y si queréis entrenar conmigo también de forma personalizada, os dejo también un enlace a mi WhatsApp personal para que os pongáis en contacto y empecemos con el entrenamiento de mi mentoría privada a través de videollamada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, para transformar creencias, romper miedos, bloqueos mentales, límites y enseñarte todo el crecimiento espiritual que va a llevar a tu vida en la materia, en la tierra, a su máximo nivel. Nada más, fuerte abrazo, que seáis felices y hasta la próxima.